No me considero una persona muy activa. Pero disfruto hacer ejercicio y corriendo de vez en cuando, ya sabes. Mantente en bastante buena forma, amigo Jay, y yo solemos hacer ejercicio y correr juntos, ya que Jay siempre está en forma y, en cierto modo, me entrena, por así decirlo. Jay y yo. A menudo corría tarde por la noche en mi barrio, ya que la mayor parte está bien iluminado y vivo en una zona decente. Sin embargo, dejamos de correr en mi barrio. Hace 2 meses después de que esto sucediera, la forma en que está distribuido mi vecindario es que hay una carretera principal que conecta con caminos separados que se ramifican, pero en última instancia, todos se conectan nuevamente a la carretera principal que conduce a un camino de tierra extendiéndose a granjas locales y más grandes propiedades, que son importantes para... Entendí la situación en la que estábamos Jay y yo. En una noche decidimos huir de mi casa hacia un camino que pasa por el bosques hasta uno de los caminos que se bifurcan. Fuera de la carretera principal en mi vecindario. Planeamos usar esa carretera para reconectarnos con la carretera principal y luego continuar corriendo hacia el camino de tierra antes de regresar a mi casa que usa la calle principal, lo sé. Suena confuso, pero tomamos esto, ruta inusual para maximizar los kilómetros que recorremos. Podríamos correr como siempre, simplemente corriendo. En la carretera principal y de regreso, se estaba poniendo demasiado fácil para nosotros. La carrera empezó como siempre, con Jay y yo, corriendo desde mi casa a el camino hablando del drama de la escuela secundaria. Sin embargo, mientras corríamos, pronto empezamos a escuchar pasos detrás de nosotros. Al principio no le dimos mucha importancia, ya que el camino por el que corríamos se utiliza con frecuencia y a menudo vimos otros corredores o personas que lo utilizan para cruzar de una zona a otra en el barrio. Pero a medida que continuamos los pasos, permaneció detrás de nosotros, reflejando nuestra velocidad. Cuando cogimos el ritmo y corrimos, rápidamente los pasos siguieron su ejemplo cuando disminuimos la velocidad y comenzamos a trotar o caminar un rato. Momento así lo hicieron en este punto Jay. Y obviamente estaba un poco nervioso y me asusté mucho, pero ya casi habíamos llegado. Carretera bien iluminada. Cuando finalmente salimos de la camino hacia la carretera, miramos hacia atrás y no vimos a nadie detrás de nosotros. Ambos intercambiamos. Lo mismo que el look, y lo decidí. Probablemente era solo otro corredor intentando. Para mantener su distancia de nosotros, continuó por el camino lateral que conducía a la calle principal de mi barrio, y seguí la carretera principal hasta llegar a donde se convirtió en el camino de tierra en Menguin. En este punto, ambos todavía nos sentíamos bueno, y decidió seguir corriendo. Sin embargo, más adelante por el camino de tierra. A diferencia de la carretera principal, este camino no tenía luces de la calle y estaba bordeada de árboles, creando una atmósfera siniestra por la noche. Jay y yo corrimos aproximadamente 1 milla por aquí. Camino antes de decidir regresar, como lo hicimos, me giré y vislumbré algo oscuro. Figura que se lanza rápidamente hacia los árboles. El lado izquierdo de la camino. Esto inmediatamente me recordó Seguí los pasos de antes y comencé a... Me sentí notablemente incómodo. Le dije a Jay que yo había visto una figura saltar hacia los árboles. A lo largo del camino que necesitábamos tomar, luego lo desestimó diciendo que solo estaba ser paranoico y ver cosas porque, de lo lejos que habíamos corrido, casi lo creí él, y comencé a dudar de mí mismo, así que comenzamos a regresar a mi casa. Pasé corriendo por el lugar donde había visto el figura sin problemas, pero tal como nos estábamos a punto de llegar de nuevo a la carretera principal,
Escuchamos un crujido a unos 20 pies detrás de nosotros. En los árboles nos dimos la vuelta y vimos una figura parada en el medio de la suciedad. Camino la figura estaba de espaldas a nosotros y estaba vestido con una sudadera con capucha negra, con pantalones caqui muy rotos y sucios y zapatos negros. En ese momento, yo estaba más asustado que nunca en mi vida. La vida me hizo sentir como si mi corazón se fuera a latir. Salió volando de mi pecho. Estaba latiendo eso. Harjay me miró y luego volvió a mirarlo. Figura y dijo, ¿qué diablos eres? Haciendo, pero se detuvo a mitad de la oración, cuando ambos escucharon a la persona empezar. Reírse fue una carcajada horrible y escalofriante, induciendo reír entonces mientras nos quedamos congelados la persona. Se giró para mirarnos y todavía se reía. Antes de repente, al detenerse ahora, simplemente nos miró con una expresión resplandor que todavía me persigue hasta el día de hoy. Sus ojos grandes y su rostro pálido ardían en mi recuerdo. Jay y yo intercambiamos una última mira antes de correr más rápido de lo que habíamos hecho. ¿Alguna vez hemos corrido en nuestras vidas corriendo? Las 2 millas completas de regreso a mi casa. Mientras corrimos escuchamos esa risa terrible otra vez, detrás de nosotros, lo que solo nos hizo correr más rápido. Cuando finalmente regresamos a mi casa, yo vomitó y luego corrió adentro a través de la puerta trasera que cierra con llave todas las entradas. Y cerrando las puertas de mi garaje nos sentamos, allí jadeando todavía procesando lo que había pasado. Simplemente pasó y juré no volver a correr. Mi barrio de noche otra vez siestas. Un night runner siempre permanece en un lugar bien iluminado. Áreas y traer a un amigo solo para estar seguro. Cuando estaba en el 3er año de secundaria, corría a través campo y pista y me encantaba correr. Solo yo no era el más rápido de mi equipo, pero tenía resistencia y podía perder. Yo mismo al ritmo de mis pies golpeando. El suelo una mujer en una zona rural tranquila. El vecindario cerca de una reserva forestal tenía. Me contrató para cuidar a su cachorro hiperactivo. Izzy parecía que me pagaría $10 por carrera. Como un concierto fácil, Izzy necesitaba el hago ejercicio y gané un poco de dinero extra. Mientras entrenaba el área, se había dispersado casas abandonadas, granjas, un cementerio y los restos de los Colts disueltos. Como mis padres siempre me habían advertido sobre correr solo en zonas apartadas. Pero pensé que era lo suficientemente rápido para superar cualquier cosa. Peligroso que cambió una noche. Fue justo antes del anochecer cuando llevé a Izzy. Salió a correr más tiempo el sol poniente. Proyecta un brillo naranja intenso sobre el copas de los árboles, pero las sombras se extendían a través. El camino hace que todo se sienta más oscuro. De lo que deberían haber sido los únicos sonidos, eran mi respiración, el jadeo de Izzy y el golpe rítmico de mis zapatillas para correr. De vez en cuando un pájaro contra el pavimento revolotearía en los árboles o en un perro lejano ladraría, pero por lo demás, estaba extrañamente silencioso cuanto más corría. Se volvió más silencioso como si el mundo estuviera vaciándose lentamente de sonido alrededor de 2 millas más adelante. Llegamos a un tramo de carretera flanqueado por un espeso bosque a ambos lados. Fue entonces cuando Izzy la detuvo de repente. Las orejas se pusieron alerta y ella miró fijamente al bosque completamente quieto. Un gemido bajo se le escapó garganta. Seguí su mirada al principio. No vi nada más que las densas ramas de los árboles, meciéndose ligeramente con la brisa, pero luego entre 2 troncos se asomaba el rostro de un hombre. Salió de detrás de un árbol. Era un bajito, tal vez de unos 30 años, con un sombrero puesto.
Bajo sobre su cara una chaqueta gruesa, a pesar de el clima templado y los guantes en sus ojos. Estaban fijos en mí. Su quietud sin pestañear me puso nervioso, pero me dije a mí mismo que probablemente era solo un excursionista o un cazador. Todavía tienen algo que decir. La forma en que se quedó parado, como medio escondido. Observarlo en silencio me dio escalofríos. Mi columna vertebral, su presencia, se sentía extraña, como si él no era solo un tipo que pasaba por allí, sino algo mal, algo que no debería. He estado allí en absoluto. Le di un asentimiento cortés, tratando de parecer imperturbable, y empecé a trotar de nuevo, y mi corazón estaba latiendo un poco más rápido ahora, y no desde la carrera. Unos pasos más tarde, Izzy se detuvo. De nuevo su cuerpo rígido, la cola entre sus piernas. Mi estómago se hundió mientras me giraba hacia atrás. El hombre se había acercado más. No estaba. Detrás del árbol ya no estaba él parado. Justo en la línea de árboles, a solo unos metros de... El camino todavía miraba su cabeza. Ahora está ligeramente inclinado como si me estuviera estudiando. Se dio cuenta de que lo quería de una manera repugnante. Para que yo supiera que se había mudado, quería que yo... Me di cuenta de que sentí algo frío deslizarse hacia abajo. Mi columna, mi cuerpo, estaba instintivamente... Me estaba preparando para correr, pero me obligué a hacerlo. Mantén la calma. Tal vez solo era un bicho raro. Tratando de meterse conmigo, tal vez, si yo lo ignoré, se aburriría. Seguí corriendo tratando de mantener la compostura mirando sobre mi hombro cada pocos pasos. En primero pensé que se había ido al bosque. Parecía vacío de nuevo. Pero entonces, justo cuando yo... Me giré hacia adelante y noté un movimiento en mi visión periférica. Me giré y él estaba corriendo hacia mí. Tenía un carnicero. Cleaver, un grito ahogado, quedó atrapado en mi garganta como puro terror sin filtrar. Explotó a través de mi cuerpo. No pensé. Acabo de sentir una descarga de adrenalina en todo mi cuerpo, como electricidad, y me empujé, más duro que nunca en una carrera. La respiración se hizo entrecortada, Izzy, luchando por mantener su correa tirando en mis manos mientras corríamos por la carretera. Nunca había conocido un miedo como este antes. Tipo de miedo que existe en lo profundo de los huesos, de un tipo que te dice que vas a morir si bajas la velocidad. Miré hacia atrás. Solo una vez me seguía persiguiendo. Su rostro estaba retorcido de pura rabia y su boca ligeramente abierto como el gruñido de Glim, de la hoja, atrapando los últimos rayos de la luz del sol. No solo estaba corriendo erráticamente. Sus brazos se agitaban en movimientos antinaturales. Sus piernas se movían casi demasiado rápido, como algo que no se usó. Dejé de correr y fue entonces cuando me di cuenta. Él no respiraba. Yo podía oír mi propia respiración, jadeos frenéticos. Podía oír a Izzy jadeando. Incluso pude oír el susurro distante de los árboles, pero no de él. Sus pasos tronó detrás de mí, su ritmo igualando mía, pero no había sonido de respiración. Solo ese terrible silencio debajo de la... Con el golpeteo de sus botas, llegué a un barrio y corrió entre el casas zigzagueando a través de los patios, con la esperanza de al perderlo, mi visión se estaba nublando. Las piernas gritaban, pero no podía parar. Finalmente me lancé detrás de un cobertizo con Izzy. Cuando estuve seguro de que habíamos puesto suficiente distancia entre nosotros, me presioné contra la áspera pared de madera agarrándose mis rodillas, jadeando por respirar silencio. Yo me tragué con fuerza el latido de mi corazón todavía, martillando en mis oídos, los oídos. Lentamente me giré. Mi cabeza en la cima de la colina se paró mirando el cuchillo que colgaba de su mano.
su pecho subiendo y bajando, como si él también había dejado de correr. Pero él ya no perseguía, simplemente estaba parados allí mirándonos fijamente. Nos miramos a los ojos. Su rostro ya no tenía emoción, solo rabia. Esa mirada vacía e inquietante, como si tuviera... Simplemente perdí el interés. Pasó un minuto. Luego aparecieron los faros de otro coche. A lo lejos, rayos que cortaban la oscuridad y así, como así se volvió y volvió a caminar hacia el bosque, no. No dudé. No tenía prisa. Simplemente me fui. No lo hice. Mudarme por un largo tiempo, cuando finalmente lo hice, tomé la ruta más larga para regresar a la casa de mujer, colándose por el patio. Así que no sería visible en la página principal. Camino. Mi mano temblaba mientras aceptaba mi pago. Actuando como si nada hubiera pasado, no se lo dije. No se lo dije a mis padres. Sabía que si lo hacía nunca me dejarían. Corrí solo otra vez. Yo sé quién era yo. No sé si era parte del antiguo cultos a un vagabundo o algo más completamente, pero sí sé una cosa, y nunca corrí en esa dirección de nuevo. Esta es una historia que abarca casi 7 años, así que intentaré ser lo más directo y al punto, como es posible que viva en un suburbio, barrio rodeado de naturaleza rural. Al otro lado no hay nada más que campos abiertos y sinuosos caminos rurales a su alrededor y es prácticamente imposible llegar a cualquier parte. Sin coches, muy bonito lugar, pero muy apartado, por lo que a menudo me siento confinado aquí, lo cual solo tiene. Empeoró durante la cuarentena la primera. Esta vez recuerdo haber visto algo. Lo sospechoso fue cuando tenía 9 años, mi hermano pequeño y yo, que teníamos 7 años. El tiempo estaba llevando a nuestros perros hacia el frente de nuestra calle, cerca de en la calle principal estábamos hablando, casualmente, y no prestar mucha atención a lo que hacemos. Estábamos haciendo algo, y de repente oímos a alguien. Llámanos, oye, ven aquí, una gran camioneta blanca. Estaba estacionado al comienzo de nuestra calle, y un hombre estaba sacando su mano por Me acerqué a la ventana haciéndome señas para que nos acercáramos. Recuerdo claramente que era un hombre alto, chico blanco, con cabello rubio rizado. Mi hermano pequeño comenzó a caminar hacia él, pero lo detuve. Soy muy paranoica. Persona y yo habíamos escuchado todo el horror. Historias sobre niños que fueron atraídos a las furgonetas. Para no volver a ser vistos nunca más, nos llevé a la otra dirección de regreso a nuestra casa. Mientras tanto, mantengo un ojo en el chico en el coche cuando vio que nos íbamos. Dio la vuelta con su coche y se marchó. Al llegar a casa le conté a mi mamá pero ella lo desestimó diciendo que él probablemente solo nos va a pedir direcciones o algo así. Me asusté un poco en ese momento, pero yo no pensé mucho en ello hasta ahora, hace un año. Más tarde, durante Halloween de 2014, otro. El incidente ocurrió cuando un sedán negro estaba aparentemente siguiendo a los niños que piden dulces. Por la calle, cuando un padre se acercó, intentó atropellarlos antes, alejándose y fuera de la vista para hacer lo que empeora las matrículas. Parecía que me lo habían quitado. No lo hice. No veo nada de esto por mí mismo, pero algunos de los adultos del vecindario habían hecho Hubo un gran alboroto al respecto y aún no me lo han dado. Otra conferencia sobre no hablar con extraños. La gente era especialmente sensible a este tipo de cosas en el momento desde el asesinato de Hannah Graham. Había recientemente ocurrido en mi área avance. Rápido. Faltan 4 años para las vacaciones de verano. 2018. Algunos vecinos nuestros estaban fuera de pueblo de vacaciones.
y me preguntaron si ¿podrían las mascotas cuidarlos mientras están? Tenía que pasar 3 veces al día para dejar salir a su perro, una vez por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, una vez por la tarde, después del almuerzo y una vez por la noche a las 9. Su casa está a la derecha de la nuestra, barrio alejado de la carretera principal. Para llegar, desde allí, desde mi casa, puedo ir hasta el final de mi calle y girar a la derecha, o puedo atravesar el bosque y entrar en el patio trasero que atraviesa el bosque. Es más rápido, pero el pincel es muy denso y los árboles están muy juntos, así que generalmente solo iría por la calle. Una noche envuelta en una sesión de bacalao. Con mis amigos me olvidé de dejar al perro. Salí cuando recordé que eran más de las 10 y me acerqué corriendo preocupada de que pudiera orinar. En el suelo dentro estaba muy oscuro. Salí y no pude ver nada más que el haz de luz de mi linterna y el resplandor estrellas en el cielo. Por suerte el perro pude sostenerlo, así que lo dejé salir. Como siempre, después de que se fue lo traje de vuelta y estaba preparado para partir de nuevo cuando miré por la ventana y vi un negro sedán estacionado al lado de la entrada este. Me hizo sentir incómoda, ya que era bastante seguro que no estaba allí cuando aparecí por primera vez. Arriba en la casa no había otras casas cercanas y sabía con certeza que los dueños no iban a volver. Unos días más después de debatir lo que yo debería hacerlo por unos minutos, finalmente, decidí regresar y cortar a través de la bosque, lo hice, y volví sin problema para ir a lo seguro. Corté el bosque para el resto de mi tiempo. Mascota sentado, pero nunca vi el auto negro. De nuevo ahora, estos sucesos solos no sería suficiente para merecer una historia, sino, esto es lo que pasó. Recientemente, lo que realmente me aterroriza y me hace cuestionar si estos eventos podrían realmente ocurrir. Conectado corro para el equipo de atletismo en mi escuela, y desde que tenía cuarentena nos impidió tener práctica voy, corriendo todos los días por las carreteras que rodean mi casa. Mi calle no es muy larga, así que a menudo se desvían de la carretera principal y otras, conectando los primeros meses. Todo iba bien, salía a correr. Durante una hora admirando el paisaje y explorar los diferentes caminos rurales, pero hace aproximadamente un mes yo estaba corriendo de vuelta a casa por la carretera principal. Cuando me di cuenta de que un coche parecía estar siguiéndome, corro siempre por la izquierda al lado de la carretera que va hacia el tráfico. Esto es para que si viene un coche por detrás mí en una curva ciega o en una zona con poca visibilidad, no me golpeará detrás de donde no puedo ver el coche. Por coincidencia, un gran todoterreno blanco estaba en el otro lado de la carretera yendo por ahí, a la misma velocidad con la que estaba trotando. Esto era especialmente extraño porque no hay muchos. Hay coches en esa carretera y se puede ir mucho más lejos, más rápido que en uno concurrido. Inseguro de sus intenciones, rechacé un pequeño lado, calle con un callejón sin salida. Al final, no lo seguí, así que corrí hacia él, dio la vuelta y regresó a casa. Sin embargo, al día siguiente me siguió de nuevo esta vez. Lo vi sentado al comienzo de una entrada y salió detrás de mí una vez. Lo pasé como el día anterior. Me siguió durante aproximadamente 1 milla, antes de que yo giró por la misma calle donde rápidamente ahuyentó esto. Continuó todos los días durante un periodo de 10 días. Me siguió al principio, pensé que podría ir a algún lugar según un cronograma, horario que por casualidad coincidió. Con mis carreras para probar esta teoría, yo decidí correr 1 hora más tarde de lo que esperaba. Generalmente lo hice el primer día que probé esto.
Aunque al día siguiente no estaba allí, me perturbó ver que una vez fue, de nuevo siguiendo justo detrás de mí, esto. Definitivamente me puso nervioso, pero dudo en decírselo a mis padres porque estaba preocupado de que me lo prohibieran. Corriendo además no lo había intentado. Todavía no podía hacer nada, así que decidí que podía. Lo aguanté mientras tuve cuidado y lo observó de cerca el día 11, de ser seguido. Me giré hacia el lado calle para ver un sedán negro estacionado en al final. Al principio no pensé en nada al respecto. Había algunas casas en la calle y probablemente pertenecía a alguien que vivía allí. Pero a medida que comencé a acercarme, noté algo extraño. Debajo de la apenas se veía la silueta del coche. Una persona en la que apenas cabían y eran acurrucado en el otro lado para evitar ser Bai, que inmediatamente me dio escalofríos y salí corriendo. En la otra dirección, mirando hacia arriba mi hombro para asegurarme de que se quedaran en su lugar. Para empeorar las cosas, vi ese blanco. El todoterreno que normalmente se alejaba estaba parado en lo alto de la calle, acorralándome. Ahora estaba sintiendo pánico y decidí que preferí el mal que conocía al que conocía. Que no lo hice así que aceleré el paso y trató de pasar corriendo junto al todoterreno, cuando yo estaba a pocos pies de él. Un hombre saltó, salió y corrió tras de mí. Lo superé fácilmente. Le puse una pistola eléctrica y le di gracias a Dios que mis meses. El entrenamiento había dado sus frutos cuando se convirtió en... Estaba claro que no podía atraparme. Me gritó. Me hizo volver y me dijo que solo quería. Para hablar, respondí con 2 dedos. Sí, entiendes lo que quiero decir, y salí corriendo. La milla restante de regreso a mi casa. Finalmente me derrumbé y le dije a mi mamá, quien me puso al teléfono con la policía. Lamentablemente, como no conseguí una matrícula, no había mucho que decir. Podrían hacerlo. Prometieron que lo harían. Mirarlo, pero hasta donde puedo decir, no se ha hecho nada con estas experiencias. Me han perseguido durante los últimos 2 años. Semanas y con todo mi tiempo libre tuve mucho tiempo para contemplar la situación después de conectar los puntos. Me queda claro que estos hombres han sido intentando secuestrar a un hombre durante varios años. Hay bastantes niños de nuestra calle. Muchos niños en mi barrio que explica por qué lo frecuentan tan a menudo. Me preocupa que alguien menos más, cauteloso de lo que yo podría encontrar ellos mismos en una situación similar, y caer presa de estos depredadores con los que todavía tengo pesadillas. El hombre que me persiguió por la calle. Era muy alta, con rizos rubios iguales. El hombre que intentó secuestrarme cuando tenía 9 años. Años.